Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos y fríos días. Vamos a continuar con las sesiones en las que ya hemos arrancado hace dos sesiones más con lo que viene siendo la ciencia, la tecnología y el género. Cómo estas barreras sociohistóricas, culturales nos han venido afectando pues, para el desarrollo del ser humano. Porque al final de cuentas, el género que sea, pues no dejamos de ser seres humanos. Entonces, parte de lo que hemos venido tratando y viendo cuáles vienen siendo esos obstáculos que se nos vienen presentando. Y hoy tenemos la existencia de barreras culturales, políticas y económicas en las que se enfrentan las mujeres. Y es algo evidente, es algo que lo que vivimos todavía hoy en día. Y no se diga cuando estamos en los lugares más apartados de las ciudades capitales. Es más frecuente, más recurrente, más evidente. Y parte de todo esto, pues es que tenemos que analizar y entender el por qué tenemos que cambiar, el por qué tenemos que ser equitativos, por qué tenemos que darle un valor a la mujer. En los países en vías de desarrollo, esta situación es muy grave. Y estos países, normalmente hablando de nosotros, pues lo vivimos todos en América. Tenemos una debilidad muy fuerte por ahí que tenemos que combatir, tenemos que atacar. Y, y es un contexto generalizado que normalmente ataca a la mujer, se manipula a la mujer. Entonces, parte del desarrollo que se busca en el ser humano es buscar una igualdad que todo el mundo quisiéramos. Sí, yo digo que todo el mundo la quisiéramos muy en el interior, pero que en el exterior, pues a veces actuamos de alguna otra manera. En México hemos cambiado, y hemos cambiado mucho, estamos evolucionando, sí estamos evolucionando, pero todavía tenemos un rezago fuerte en el acceso a la educación. Tenemos un rezago tan fuerte a nivel mundial, nivel global, que es algo que ya platicamos en días anteriores, cómo la globalización sí nos ha traído cosas buenas, también las cosas malas. Entre las cosas buenas es el conocer las cuestiones de equidad de género de otros países y que las estamos retomando nosotros. Pero de 796 millones de personas que nos encontramos hoy que no saben leer y escribir a nivel global. Y repito, en esta globalización, pues que también nos afecta a nosotros. Y resulta que 2/3 de ellas que no saben ni escribir son mujeres. Y si eso lo escaláramos y lo trajéramos aquí al interior de nuestro país, pues no andamos tan lejos de eso, de manera proporcional, lo cual implica que tendríamos que trabajar mucho por dar esas facilidades y dejar de lado el discurso, como digo yo. Es que todo mundo tenemos derecho a la escuela es gratuita, etcétera. Pero ¿qué facilidades se le están dando a la mujer desde niña para que accese? Entonces, es algo que yo creo que nos está faltando abarcar más en los lugares apartados, digo yo, de las ciudades capitales. A lo mejor en las ciudades capitales no se nota, no se nota, pero la población mexicana pues es todo México, no solamente son las ciudades capitales. Pero el acceso a la educación y a la formación nos tiene que dar una posibilidad de reducir diferentes brechas, diferentes diferencias, valga la redundancia, entre lo que es el hombre y la mujer. Yo soy un convencido que a mayor preparación que tenga la mujer, habrá mayor diálogo, allá habrá mayor debate, habrá también mayor consenso y mejor toma de decisión. Habrá menos conflicto. Pero sea el hombre o sea la mujer, desafortunadamente, mientras menos preparados estamos, más conflicto tenemos. Digo yo, también mayor gandallismo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que romper. Se generó la Agenda 2015, que no se cumplió con ese objetivo tanto a nivel global como a nivel local. Posteriormente de ello se genera la Agenda 2030, en la que vuelve a manifestarse el acceso a la educación. Ahora está a un nivel medio superior. No hemos podido combatir la parte de nivel básico, perdón, y tenemos que llegar hasta el nivel superior. Entonces, parte de eso es cuáles son las estrategias que se están implementando en el sector educativo
para decir que estamos avanzando y no manejarlo a un nivel de discurso, porque finalmente no está funcionando eso. Todo mundo creo que queremos tener hijos preparados, niñas preparadas, que se vayan formando. Pero insisto, parte de ello son las estrategias, la participación que debemos de tener como sociedad. Si como sociedad participamos, yo creo que se puede avanzar de una manera más rápida. Y eso, para ello nos sirve una participación social. Otro de las problemáticas que nos enfrentamos a nivel global como a nivel Latinoamérica son las mujeres que no tienen acceso a la propiedad de la tierra. Las mujeres campesinas generan del 60 al 80% de la producción de alimentos en los países en vías de desarrollo. Y eso somos nosotros. Porque desde que yo tengo uso de razón, el país está en vías de desarrollo y el país está en crisis. Y así seguirá. Yo creo que no me tocará ver a mí, al menos, cuando este país sobresale y deja de estar en vías de desarrollo, o que digan, el país dejó de estar en crisis. Vamos a seguir así. Pero ese no es el tema. El tema es que justamente, ¿cuáles son los mayores obstáculos que se encuentran para el acceso a la propiedad de la tierra a la mujer? Si estas mujeres contaran con la seguridad de la tenencia de sus propiedades de la tierra, tendrían posibilidades de usar la tierra en la mejor forma posible. Una de las cosas que a mí me queda muy clara, es que la mujer tiene una enorme habilidad de la planeación. Y si a una mujer se le da la oportunidad de la planeación en la tierra, creo que sería mayor productivo el campo o mayor competitivo. Encontraría eso. Y un ejemplo de ello lo vemos en los hogares. Una mujer planea perfectamente bien el gasto. Va 1 o 2 veces al súper, al mercado a la semana y planea muy bien cómo va a gastar día con día y cómo va a comer día con día para poderlo gastar y poder ir 1 o 2 veces para abastecerse, lo cual hace una excelente planeación. Pero si le dejáramos planear, insisto yo, a la mujer justamente esta parte de una tenencia de la tierra, la va a hacer más productiva. Va a planear, va a organizar, o en su defecto planeará para hacerla productiva desde el punto de vista una renta, que también es bien válido. Pero la mujer no tiene acceso a ello. La mujer es algo así como que no tienes derecho, por lo tanto no tienes derecho ni siquiera a una herencia de la tierra. La herencia normalmente va a pasar al yerno, al esposo de ella. Como si fuera el mandatario, como si soy el todo lo puede, y no es así. La mujer tiene también todas las facultades y todas las habilidades de toma de decisión. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta valorar. Por lo que respecta al sistema sanitario, a nivel global todavía siguen muriendo muchos niños y muchas madres de familia cuando dan a luz en el parto. Nos faltan muchas condiciones todavía de seguridad. Yo les he puesto un ejemplo y les digo que en números redondos, la población en México se duplicaba cada 25 años. En 1950, números redondos, consúltenlo en el INEGI, México tenía 25 millones de habitantes. 25 años después, 1975, ya éramos 50 millones de habitantes. Yo ya había nacido. En el año 2000 se habló mucho de los 100 millones de habitantes que éramos. Cada 25 años, en ese lapso, se duplicó la población. Se lanza una regresión lineal y en esa regresión lineal se estipulaba que si México no cambiaba un poco o un mucho, en 2025 tendríamos 200 millones de habitantes en México. Hoy estamos rebasando los 125. Se iniciaron los trabajos de la educación sexual, se iniciaron los trabajos de la familia pequeña vive mejor. Empezó a cambiar México. Pero a lo que voy es que con esta duplicación de población no se duplicaron los servicios, no mejoraron los servicios, no se incrementaron hospitales, no se incrementaron clínicas, no se mejoró. Digo, esa es la parte que me toca,
Pero si analizamos de manera general en México todos los servicios que se nos brindan, como carreteras, luz, etcétera, agua, drenaje, los servicios están deficientes. Pero nos corresponde hablar de esta parte, ¿no? Entonces, tenemos una grave crisis en ese sentido. Y si nos movemos una vez más fuera de las ciudades capitales, nos damos cuenta que hay poblaciones que carecen de una clínica, carecen de un médico, que tienen que caminar 3, 4, 5 horas para llegar a ser atendidos por un médico. Eso es inhumano. Eso es inhumano y considero que se debe de trabajar mucho para que la mujer, sobre todo en las cuestiones de parto, tenga todas las ventajas competitivas, como lo diría Peter Drucker, para poder trascender o poder ser lo que realmente es o sentirse como lo que es un ser humano. Pero nos hace falta esa mejoría en toda la parte de los servicios. Otro de los defectos que vemos a nivel global es el acceso a las finanzas. México goza de ser uno de los líderes en América Latina en cuestión financiera, en todo lo que son créditos. A nivel Latinoamérica, México está en la cúspide, pero vamos avanzando, sí vamos avanzando, pero la mujer normalmente no tenía acceso tampoco a las finanzas. Las cuentas bancarias las abría el marido, las abría él, porque era el macho, el hombre, pero se veía desde un punto, y lo vemos todos, y realmente era un machismo lo que estábamos viviendo. Y por ejemplo, en Francia, el 97% de las mujeres tiene acceso a cuentas bancarias. En Chad, dice, menos del 7% de las mujeres. Totalmente desproporcionado. En México se tiene una apertura por la democracia que vivimos, de tal manera que la mujer tenga libertad a manejar sus finanzas. Hoy nos encontramos con que también la mujer tiene la posibilidad que gracias a sus finanzas puede ser emprendedora, lo que antes tampoco se podía. Entonces, ¿hemos avanzado? Sí hemos avanzado. No hemos avanzado con lo que hemos querido, a pasos agigantados. Pero va a ser muy difícil avanzar rápidamente, puesto que cada vez la brecha entre países en vías de desarrollo como los desarrollados, pues sí, se sigue ampliando. No se reduce esa brecha, se sigue ampliando. Y lo vemos desde el punto de vista, como decía el título, que cuando arrancamos, la tecnología. México no es un desarrollador de tecnología, es un usuario. Y en todos los ámbitos de lo que estamos viendo, las debilidades, pues es lo mismo. Pero sí está avanzando la mujer, hoy la mujer se prepara, hoy no es lo mismo que en los años 60, 70, que prácticamente no había mujeres a un nivel universitario. Hoy el 51% de las mujeres que estudian en México son mujeres, lo cual es halagador. Si la mujer lo que lleva de los ingresos al hogar aumenta 20 veces más la probabilidad de supervivencia, eso significa que una mujer siempre se ha preocupado más por el buen funcionamiento del hogar, se preocupa mucho por la alimentación de los hijos. Eso significa que si la mujer es la que aporta, lo administra, lleva a cabo la planeación, 20 veces más mejoraría toda la cuestión de sobrevivencia del ser humano o en este caso de los niños. Entonces, eso está comprobado, lo cual significa que hay que darle al interior de los hogares esas facultades a la mujer, que aprenda a tomar decisiones, que rompamos ese machismo que pues no nos lleva a nada. ¿Sí? Estos ejemplos y entrando a la parte de la investigación, porque hoy mucha gente en la parte social se está dedicando a estudiar a la mujer, se está dedicando a investigar las cuestiones de equidad de género, se está dedicando a estudiar el machismo. Entonces tenemos que entender que todo lo tenemos que hacer bajo ciertas metodologías. Tenemos que aprender que las nuevas ideologías tienen que ser más profundas, las tenemos que romper con el arraigo, tenemos que romper con las costumbres. Entonces tenemos que entender que la investigación pues no es otra cosa que el descubrimiento o la generación de nuevos conocimientos, que muchas cosas las tenemos muy vagas y que parte de la investigación es encontrar un orden. También se entiende a la investigación como un conjunto de actividades humanas destinadas
a la obtención de nuevos saberes y conocimientos. Pero cuando yo tengo nuevos saberes, tengo nuevos conocimientos, ellos me llevan a mí a hacer una mejor toma de decisión. Eso significa que si realmente entendiéramos de profundidad qué pasa al interior de nuestras familias, qué pasa en nuestro entorno, qué pasa en nuestra sociedad en general, tendríamos mayor conocimiento, tendríamos mejores propuestas de solución y tendríamos una mejor toma de decisión. Ese sería el ideal. Ese sería el ideal para ir en busca de la felicidad. Pero todavía nos falta cómo involucrarnos verdaderamente en ese sentido. En la página Significados 2016, ellos manifiestan que la investigación científica es como un proceso ordenado y sistemático, como lo dijo Ludwig von Bertalanffy en su libro Teoría General de los Sistemas. Tenemos que tomarlo como un sistema, que esté el sistema totalmente ordenado para poder indagar mediante una aplicación rigurosa conjunta de los métodos y criterios que vamos a aplicar, las diferentes metodologías que tenemos que aplicar desde el punto de vista social. Las ciencias sociales, cómo participan en esto. Y una vez más, cuando tenemos el conocimiento, nos generamos mejor criterio. Y hay que recordar que criterio viene de criten, de cernir. Lo que hacen los albañiles, cernir la arena, cada vez hacerla más finita, para hacerla útil. Esos son nuestros conocimientos. ¿Cómo los vamos afinando para que cada vez podamos hacer mejor toma de decisión con base al criterio que hemos adquirido? Eso es parte de lo que tenemos que hacer y poder estudiar, investigar e indagar en torno al asunto del tema que queremos tratar. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa con la equidad o la desigualdad en la mujer? La falta de equidad de género o la desigualdad, que al final de cuentas da lo mismo. Los proyectos de investigación son importantes y son importantes siempre implementarlos. Y esto es bueno porque nosotros tenemos que encontrar solución a problemas. Sabemos que todo proyecto de investigación parte de un problema justamente de ello. ¿Cuál es tu planteamiento del problema? Si el problema es la inequidad de género, pues ya lo tenemos. Ahora es, ¿cómo lo voy a atacar? ¿Cómo voy a empezar a generar variables para poder hacer planteamientos? Entonces, es algo que de lo que sí nosotros tenemos que hacer nuevos planteamientos para hacer nuevas propuestas. En esta diapositiva, parte de lo que ya veníamos platicando es justamente la globalización. México se dice que es uno de los países líderes en tratados comerciales con los países en desarrollo, como en vías de desarrollo también, pero México no ha despegado al 100%. Y otra vez, México duplicaba su población, pero no duplicó los servicios educativos. Aún tenemos muchas escuelas sin luz, a nivel básico sobre todo, sin sanitarios o pésimas condiciones de sanitarios no dignos del ser humano. Tenemos muchos problemas. Obvio que si hablamos de tecnología y la tecnología no tiene género, afecta a niños como afecta a niñas. Y luego a través de ello se viene la pandemia, pues caímos en una grave crisis. La ONU en el 2022 estableció que el país perdió un año de conocimientos. Y en México, o en los países en vías de desarrollo, fueron 2 años que se perdieron de conocimiento. 2 años de rezago, que ahí pues no estábamos nadie preparados para poder decir, adelante, vamos a dar educación en línea. Apliquemos la tecnología. Y repito, como la tecnología no tiene género, aplícala tanto a hombres como mujeres. Este fenómeno de la globalización, entonces, no solo afecta a las organizaciones dedicadas a producción, también afectó a los servicios, afectó a todos los géneros habidos, tanto hombres como mujeres, niñas como niños, afectó todo y naturalmente afectó la educación en la cual estamos inmersos y que veníamos platicando. Yo soy un partidario que esta globalización y este desarrollo tecnológico, este avance tecnológico,
que estamos viviendo es un cambio brutal. Por lo tanto, esta globalización nos marca un cambio en el cual los currícula, hace 10 años veíamos el país y al mundo en general de una manera muy diferente. Y dentro de 5 años va a ser muy diferente. Se estima que el desarrollo tecnológico va a duplicar en 10 años, del 2020 al 2030, el conocimiento que se tiene del ser humano. Entonces, la tecnología que viene para el 2030 va a ser verdaderamente impresionante. Esto nos lleva a pensar que no solo es preparar niños, preparar niñas, preparar mujeres que sean profesionistas, porque dentro de 5 años, que a lo mejor me estoy yendo lejos, los mismos organigramas en el sector laboral ya no van a ser los mismos. Va a haber nuevas exigencias, va a haber nuevas competencias, nuevas destrezas, nuevas habilidades, y es obvio, nuevos conocimientos, que nos lleven otra vez a tener criterio y aprender a tener mejor toma de decisión. Pero esto lo vamos a hacer solamente si entendemos eso, si lo asimilamos. Para ello yo empleo la dinámica de las organizaciones. Para poder cambiar esta cuestión y asimilar mejor el sentido del género, no puede faltar y debe ser la base la capacitación. Y dígase la capacitación en cualquier ámbito laboral, en cualquiera, pero más ahora en la mujer. Tenemos que tener la capacidad de hacerlo bien, y por eso hoy las filosofías japonesas nos dicen hacerlo bien a la primera. 0 defectos, 0 fallas, 0 accidentes. Pero, una vez más, la tecnología no tiene género. Hay que preparar y capacitar a la mujer en cualquier ámbito laboral en la que se pueda desempeñar bajo un perfil de puestos. ¿Para qué? Para que pueda entrar justamente a la calidad del 0 fallas, 0 defectos y cumplir con los requisitos que nos establece un cliente o que nos establece un proceso. Dígase un proceso administrativo, dígase un proceso de producción, de transformación, dígase cualquier tipo de proceso. Encerrado esto bajo un sistema. Porque al final de cuentas las organizaciones como los seres humanos queremos ser productivos y entrar a una etapa de producción. Y eso significa que tenemos que tener la habilidad y la experiencia de optimizar los recursos que tengamos en nuestro entorno. Hoy día, esta globalización nos ha llevado que tanto ser humano como organización tenemos que ser productivos y competitivos. Y naturalmente competitivos significa permanecer en el mercado, cuando hablamos de cosas. Ser productivos y competitivos como ser humano significa permanecer como tal, pero inserto en un ámbito laboral, en el que nos podamos desempeñar y poder tener un mejor nivel de vida. De tal manera que con todas esas bases nosotros podamos llegar a ser rentables y efectivos. Y esa palabra de rentabilidad se usa en todos los géneros y en todos los ámbitos. En el deporte, si una persona no rinde, pues este cuate lo contratamos y no es rentable. Pues eso mismo pasa con el trabajador, pasa con la mujer, que normalmente se le hace a un lado porque las mujeres no son rentables, pero no son rentables por el machismo, no porque estén faltas de facultades, no porque estén faltas de conocimientos, sino porque estamos hablando de un machismo. Entonces, en una dinámica de organizaciones nosotros la podemos traer y asimilar, aplicar en cualquier ámbito laboral en el que también se le apoye a la mujer, se le capacite. La capacitación tampoco tiene género y solamente se debe de capacitar al hombre, no para nada. Perdón. En ese ámbito entonces tenemos que entender que nuestro entorno, nuestra globalización nos ha hecho ver la vida muy diferente. Hoy estamos gozando la 4ª revolución industrial. Ya pasamos la primera, que también hoy se le conoce como la industria 1.0, la máquina de vapor, la industria 2.0, que es la producción en masa, o conocida también como producción en serie, hecha por Henry Ford. La industria 3.0 es la era de la electrónica y de la computación.
empieza la era de la automatización y hoy estamos viviendo otra era. La era del Wi-Fi, la era del Internet, la era del Bluetooth, la era del Internet de las cosas. Estamos viviendo la tecnología a todo lo que da. Y yo insisto mucho, parte de lo que nos tenemos que meter en la cabeza es que la tecnología no tiene género. Y si la tecnología no tiene género, no sé por qué restringir el acceso a las mujeres. ¿Será o porque hay carreras difíciles, o porque las queremos hacer difíciles, o porque queremos hacer sentir que son exclusivas de hombres? Ese es otro tema. Pero con todo ello, estamos viviendo un antes y un después, como dije, de la tecnología. Hemos pasado de tener un teléfono fijo, teníamos fotografías analógicas, teníamos que conseguir el rollo fotográfico, teníamos el correo postal, máquina de escribir. Yo soy más dado a leer libro impreso, y teníamos prensa en papel. Todo era en papel, todo. Todo ello del antes, hoy lo podemos vivir, hoy lo pudimos vivir tranquilamente en un celular. En un celular ya tenemos el teléfono móvil, fotografías digitales, que esto, como dicen los expertos, si vemos los teléfonos celulares de los jóvenes, ven mínimo tienen 10,000 fotografías, o entre videos y fotografías, que hacen su vida efímera, que jamás las vuelven a ver. Podemos recibir correo electrónico, ya no correo postal. Es una computadora verdaderamente el celular. Ya tenemos libro digital, prensa digital y aplicaciones, no se diga. Entonces, es una herramienta poderosísima que tenemos que enseñar a usar, y usarlo como una herramienta de aprendizaje para niñas y niños. Hablando de equidad, esto es general, más que prohibir, es una herramienta de aplicación. Y todo esto, al mismo tiempo, esta globalización y esta tecnología, a mí me lleva a pensar hoy lo que se conoce también como la Agenda 2030, que está inserta, que no solo es garantizar el acceso de la educación de las niñas, sino de una población en general. Para mí el desarrollo sustentable va mucho más allá que plantar arbolitos, plantar árboles. No es malo, pero va mucho más allá. Para mí, ellos nos tienen que garantizar, el desarrollo sustentable nos tiene que generar seguridad, pero seguridad a la vivienda, seguridad a la paz social, seguridad a los servicios médicos, tener seguridad alimentaria, tener seguridad para divertirme, para poder trasladarme, tener seguridad y las vías de conexión para poder aprender hoy un poco más rápido a través de las conexiones. Acuérdense que en el 2025 dijeron que iba a ser gratuito el Internet, que todas las plazas cívicas de la República Mexicana iban a tener Internet. Y hace 7, 8 años se cacareó mucho, que ya había muchas plazas cívicas con Internet, pero lo poco que yo veo hoy es que no funciona, ya no hay. Algo parece retroceso. Tenemos que tener seguridad en nuestros datos, tenemos que tener seguridad al agua, tenemos derecho al agua, la seguridad en vigilancia, la seguridad en transporte, y además todo ello con lo nuevo que viene siendo plantar árboles y todo lo que viene siendo reciclable. Al mismo tiempo, me tiene que garantizar la seguridad del empleo. La seguridad del empleo tiene que verse reflejada en el hombre como en la mujer. Yo no soy partidario, pero creo que es un punto de partida. Que hoy se tasa mucho que el 50% tienen que ser mujeres, 50% hombres. Dígase, por ejemplo, los diputados. Si el 60% tienen más capacidad las mujeres, que ocupen los puestos. Y si son los hombres, que los ocupen. México está urgido de gente más preparada, de mejores tomas de decisión, pues para generar un mejor desarrollo. Y de esa manera, poder generar verdaderamente proyectos de desarrollo social, para poder alcanzar pues mejores niveles de vida. Entonces, esto finalmente también está inserta la mujer y juega un papel muy importante en todo lo que viene siendo el desarrollo sustentable y la inequidad que estamos viviendo.
naturalmente. Esta publicación que la publicó las Naciones Unidas, la ONU, no hace mucho, en el 2020, son de datos históricos sobre la escasa participación de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico en el mundo, lo cual significa que a nivel global hace falta mucho por hacer, muchísimo por hacer. A nivel México, obvio que también. En la diapositiva del lado derecho, que también la publica la ONU, nos dan unos datos donde dice que es vergonzoso que no se le dé el valor a la mujer. Ilustres mujeres que desarrollaron investigaciones en la biología molecular. Fueron mujeres, que yo francamente medio me acuerdo de haber escuchado de alguna, pero ahora con esta investigación que hice, pues nos vamos dando cuenta que las pocas mujeres que se desarrollan tampoco reciben difusión. Entonces, pues eso tampoco puede ser, porque finalmente si es algo positivo, hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo, pero pareciera que algunas cosas se aplauden si son machinas y si son mujeres, hay que ocultarlo. Hay que romper con los estereotipos, esos prejuicios de estereotipos que la mujer es más débil, que la mujer no sirve para estudiar, mucho menos va a servir para científica. Pero esos estereotipos que me establece la UNESCO se vienen dando desde la propia educación, desde la propia casa, y al mismo tiempo en las escuelas, donde se ha hecho sentir que las mujeres no tenían por qué estudiar ingeniería, no tenían por qué ser científicas, porque eso era para hombres. Y no es así. No es así. Yo creo que tenemos que romper el paradigma o romper las normas sociales y darnos cuenta que tienen la misma capacidad. El hecho de que yo esté aquí al frente, para mí no significa que lo diga por discurso, pero yo soy partidario que la mujer neurológicamente es más inteligente que el hombre. Tiene muchas más neuronas que un hombre, por lo tanto es más inteligente. Que no la hemos dejado desarrollar, que la hemos tenido sometida en términos generales, eso es otra cosa. Pero yo soy partidario que si a la mujer la dejamos desarrollar, se le dan las mismas oportunidades, las mismas facilidades, los mismos accesos que al hombre, va a desarrollarse de una manera tal que podamos tener una enorme cantidad de mujeres investigadoras, de mujeres científicas. La plena igualdad de las mujeres sería la señal más segura de la civilización y duplicará las fuerzas intelectuales del género humano. Yo estoy convencido que sí. Asegura esto la directora de esa organización, Audrey Azoulay, citando al escritor francés Henri Baylis, más conocido como su seudónimo Stendhal, quien pronuncia la siguiente frase: para hacer frente a los inmensos desafíos del siglo XXI, el mundo no puede privarse del potencial de la inteligencia y la creatividad de miles de mujeres. Hoy todavía tenemos en el sector industrial que solamente hay empresas que contratan mujeres si son para manualidades. Dígase la industria automotriz. Todo lo que viene siendo la parte de tableros, que son piezas muy pequeñitas, y eso lo hacen mejor las mujeres porque están hechas para manualidades. A mí se me hace como que hacerla de menos. Yo creo y comparto este texto que dice: para hacer frente a los inmensos desafíos que hoy estamos viviendo en este siglo XXI, el mundo no puede privarse, no podemos hacer a un lado el potencial, la inteligencia, la creatividad de miles de mujeres. Y si ya estamos hablando de creatividad, esto para mí implica que la mujer también tiene todo eso para ser una gran innovadora. Y hoy, en este ciclo, estamos viviendo también la era de la innovación. ¿Cómo implementamos innovación en un ámbito educativo? ¿Cómo implementamos innovación en un ámbito industrial o en un ámbito laboral? Pero estamos viviendo la era de la innovación y una de las personas, o más bien las mujeres, son las personas que mayor habilidad de innovación tienen.
Dejemos que desarrollen su potencial y vamos a ver que sí, vamos a mejorar. En términos generales, lo que viene siendo nuestro factor humano. La directora de la ONU, Mujeres, hizo un llamado para derribar lo que habíamos mencionado, los estereotipos de mujer. El estereotipo de mujer que todavía en los años 60, 70 y parte de los 80, la mujer solo servía para tener hijos, para saber coser, para saber cocinar y para choper, planchar y lavar. Era para lo que servía la mujer. Hoy no. Hoy la mujer tiene todo para poder desarrollarse. Pero el hombre que ocupa los puestos directivos, los puestos de funcionarios, tiene que romper esa barrera de acceso. Pero esa barrera no se tiene que romper poniendo una cuota. Se tiene que romper preparando, formando a la mujer y dándole las oportunidades de acceso. Buscamos en los países como el nuestro, un desarrollo, un mejor nivel de vida, pero hay que hacerlo con las mejores personas, en todos los sentidos, y yo sé que sí se puede. Necesitamos buscar mayores incentivos en los trabajos para la mujer, pero antes de ello, yo soy partidario que además se pueden dar mayores incentivos a las niñas que tengan deseos de estudiar y que sí estén estudiando, que a un niño, para empezar a encontrar un equilibrio. Hoy se dan becas de manera general. Las becas que se dan realmente no son evaluadas a través de calificaciones. Si las becas se dan y le damos un mayor porcentaje a una niña, la niña se va a sentir motivada, va a querer mantener un promedio y vamos a ver que no hay carreras especiales para hombres. Los famosos STEMs, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, todavía hasta hace poco más de 20 años eran exclusivas, o se decía que eran exclusivas para hombres. Demos esa oportunidad a las niñas y van a ver que desde niñas las vamos preparando, pero con incentivos, que se les dé el valor de mujer. Y yo considero que sí podemos hacerlo y se puede participar. Pero el dar por dar no se marca ningún incentivo, no se marca una oportunidad en la cual podamos ser más competitivos, creo yo, a criterio de ustedes. En América Latina sí se ha crecido en la parte científica. La UNESCO que establece que el 45% de los investigadores son mujeres. Habría que investigar en esta parte si el 45% de las mujeres son mujeres, si están en el ramo social, en el ramo de las humanidades o en el ramo de la tecnología. En el ramo de la tecnología es muy pobre. Se enfoca más al ramo social. Pero una vez más, la mujer tiene toda la capacidad para poder desempeñarse también en el ramo de la tecnología. Tiene toda la capacidad para hacer matemática, tiene toda la capacidad para ser ingeniero, tiene toda la capacidad para entrar a las ciencias. Entonces, demos esa apertura porque finalmente con las contribuciones de las mujeres en la ciencia se tendrá un avance importante. Finalmente, lo que siempre estamos buscando es un mejor nivel de vida en cada uno de nuestros hogares, que todo mundo vivamos mejor, que todo mundo estemos mejor. Pero si nosotros no rompemos también las cuestiones del patriarcado, va a ser muy difícil avanzar. Y todavía lo tenemos. Y esto yo hablo del patriarcado, pero todavía tenemos municipios en México en el cual también los propios pueblos son gobernados por una sola persona. ¿Sí? Que ese es otro tema. Desde los orígenes, el contexto que nos marca esta ilustración y la teoría del feminismo se ha desarrollado con discurso crítico, con respecto a ideas, prejuicios e instituciones que establecen posición subordinada de las mujeres, con respecto naturalmente de los hombres. Esta ideología establece y que se legitima la primacía de que los varones han denominado como patriarcado. Yo estoy por encima de, yo estoy aquí, yo puedo, y todavía hay comunidades que venden niñas, hay todavía comunidades en México que todavía las intercambian o que todavía las casan siendo niñas. Ya estás destinada.
Eso tiene que ir cambiando, tenemos que ir arraigando otras costumbres, tenemos que ir mejorando en este sentido. Entonces, algo se me atravesó, pero bueno. Tenemos que generar investigaciones en diferentes ámbitos, no solo en ciudades capitales, repito yo, porque es donde menos se marca, que también lo hay. Naturalmente, ya vimos casos como que un político manda a matar a su mujer, y digo yo, un político que manda a matar a su mujer, que tiene un niño, ¿qué puede pasar con ese niño por la cabeza? ¿Cómo explicarle que un tipo mató a tu mamá y que fue tu papá? Híjole, un machismo terrible, machismo, pero que ya nos lleva a casos súper extremos. En fin, tenemos que romper un paradigma en el que la mujer se hace 100% cargo de la casa. Tú lavas trastes, tú planchas, tú lavas, tú haces el aseo de la casa, tú atiendes a los niños, mientras yo veo la televisión. Creo que la cultura tiene que ser y cambiar, que esto es de participación, que es pareja, es para dos, y entre los dos tenemos que llevar los quehaceres, todas las labores del hogar. Hoy la mujer trabaja, hoy también trabaja la mujer, y todavía tiene que regresar a hacer labores del hogar. ¿Y el hombre? Pues sí, pero regresa a ver la televisión, a ver el fútbol. Entonces, esa parte es la que tenemos que romper y que los hijos se lleven otra imagen de lo que están viviendo al interior de lo que es un hombre, lo que es una mujer. Porque los hijos aprenden o aprendemos lo que vemos. Vemos eso y ese es nuestro entorno. Eso es lo que queremos replicar y se replica. Tenemos todavía hogares, y lo estamos viendo con los feminicidios, todavía el control en el que el hombre todavía golpea a la mujer, y peor tantito. Yo desconozco y no me he metido a investigar, pero yo no sé si este desarrollo tecnológico nos esté llevando a que hoy se habla muchísimo de feminicidios, de cómo las parejas de novios matan a la novia, cómo las parejas que embarazan a la mujer por no querer aceptar terminan matándola. O sea, estamos viviendo una crisis terrible en esa cuestión de los valores. Estamos perdiendo el sentido humano. Y yo creo que tenemos que iniciar desde casa. Tratar a la niña y al niño como tales, como lo que son. Y en la escuela, pues naturalmente igual. Romper, como digo yo, el paradigma de que en la casa solo grita el hombre, solo manda el hombre, solo se dice lo que se come y lo marca el hombre y tienes que comprar. Romper el paradigma de que toda la actividad doméstica la tiene que hacer a fuerza la mujer. Y si son hijas, que lo hagan ellas, el hombre no. No, eso no puede ser. Bueno, yo no comparto eso porque nunca lo viví. Siempre era participar, 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 y a la fecha. Entonces, es una forma sana de convivir a un nivel interior de hogar. Y si eso lo vamos trasladando con los hijos, eso lo aprenden. Ellos aprenden todo lo que ven. Hoy se necesita que busquemos el uso público de la palabra de la mujer. Hoy ya tienen foros, hoy hay foros. Lo estamos rebasando ciertos puntos que no comparto yo, en el que sí hay que celebrar el año de la mujer, pero dicen que es el día, el 8 de marzo. Pero digo yo que estamos rebasando porque hay muchas feministas que parecen más delincuentes que realmente estar a favor de la mujer. Yo creo que no podemos vivir del 100% del pasado, sino más bien cómo evolucionamos para ser mejores personas, pero no caer a otros lugares o a otros lares donde pareciera una delincuencia organizada. Hoy la mujer tiene uso de un poder legislativo, puede expresarse, puede hacer propuestas para la Cámara de Diputados, el cómo se ve el género y cómo lo tenemos que aplicar, cómo lo tenemos que cambiar. Puede hacer propuestas perfectamente bien para que podamos institucionalizarlo y ocupar verdaderamente el lugar que merecen las niñas, las jóvenes y todo mundo. Necesitan más espacios, más conferencias, más foros, pero ya se están abriendo. Simplemente es aprovecharlos para que se tenga un poder de ese control de espacio. El espacio tiene que ser construido
y tiene que ser un lugar que se tiene que convertir histórico por propuestas que se hagan. Tiene que ser un modo de seres humanos que representen un mundo organizado. Y naturalmente yo sí soy partidario de que la mujer en ese sentido es mucho más organizada y que nos puede llevar a muy buenas propuestas. Eso sí, tenemos que acabar con la exclusión y para poder empoderar a la mujer, el empoderamiento se tiene que dar de dos formas. Una es la comunicación. La comunicación no puede fallar. Si la comunicación se rompe al interior de un hogar, las cosas truenan. Si la comunicación se rompe en una escuela, no hay aprendizaje, no hay conocimiento, no hay hacia dónde ir para la toma de decisión. Por lo tanto, sí hay que empoderar, pero hay que empoderar con información y con comunicación. No es decir, te empodero y a la hora de la hora no te dejo tomar decisiones. No, el empoderamiento va mucho más allá y tiene que ser algo que tenemos que arraigar en nuestra sociedad, algo que tenemos que arraigar en las mujeres. Me queda muy claro que la desigualdad y la exclusión son causas de violencia contra la mujer. Yo soy superior a ti, por lo tanto tú no juegas, tú no participas, te tengo que excluir. Pareciera a veces que jugamos todo al famoso club de Toby. Todo es para acá, puros niños y nada que participe la mujer. Tenemos que romper el esquema de la desigualdad. Tenemos que entender, y lo entendemos, pero no, a veces hay quienes no lo reconocen, que el hombre y la mujer somos un complemento. Sin el hombre, pues la mujer no opera como complemento y viceversa. El hombre no es nada sin la mujer. Somos un complemento para seguir reproduciéndonos, para seguir haciendo sociedad, para seguir haciendo familia. Todas las personas nacen libres, todas las personas nacemos iguales, todas las personas nacemos con derechos, todas las personas nacemos sin distinción. Por lo tanto, tenemos derecho a disfrutar y a gozar de nuestros derechos humanos. Tenemos que ser incluidos en ellos, por si no estamos, pero debemos de ser. Tenemos que encontrar una igualdad, tanto en los propios derechos de la protección como contra la discriminación. Es algo que tenemos que trabajar de manera muy fuerte y repito yo, pues no hay nada como trabajarlo al propio interior de los hogares, como nuestras fuerzas básicas, le llamo yo a la educación básica. Cómo ir transformando y formando una mentalidad más fuerte en las niñas y en los niños. Cómo hacerles sentir que la educación, como las matemáticas, es la materia más fácil que hay. Las matemáticas llevan cientos, miles de años y siguen siendo las mismas matemáticas. Siguen siendo lo mismo 2 más 2, 4, toda la vida. Sigue siendo el mismo Pitágoras desde antes de Cristo. Siguen siendo las mismas ecuaciones. Sigue siendo lo mismo, no cambian. Entonces, ¿por qué hacer las materias tan difíciles? Y decir que además esas materias, como son matemáticas, que pueden ir aplicadas a las ingenierías, no son para mujeres. Gravísimo error. Gravísimo error. La discriminación contra las mujeres y las niñas es algo que hemos venido platicando con la CEDAW. Platicando en el tema. Y la CEDAW establece esto. Hay que recordar que la CEDAW no es otra cosa que las siglas en inglés. La C es de la ciencia, la E del engineering, de la ingeniería, de las matemáticas y la aplicación de las ingenierías, la ciencia en matemáticas, la investigación. Las mujeres y las niñas siguen siendo un objeto de diversas formas de discriminación. El simple hecho de ser mujeres y de acuerdo con esta CEDAW, la discriminación contra las mujeres viola los principios de igualdad, eso lo sabemos, de derechos y respeto de la dignidad humana. Dificulta la participación de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. Todo esto, pero esto todo lo sabemos y solo lo manejamos a un nivel de discurso. Pero ya en la realidad, a veces hay quienes lo aplican de manera diferente. No rompemos con ese paradigma. Seguimos siendo lo mismo
o seguimos diciendo, como antes se decía, seguimos manteniendo nuestro statu quo. O sea, ya llegaste, ya estás, no te muevas, ya no cambies, no. El ser humano evoluciona, el ser humano cambia, ya también lo dijo Heráclito, 150 años antes de Cristo. Lo único permanente es el cambio. Hay que sabernos adaptar a esos cambios, pero lo único permanente es el cambio. Entonces, rompamos el esquema. Así como lo predico, pues lo tengo que mostrar en el ejemplo, o sea, predica con el ejemplo. Pero no tenemos esa doble personalidad que en el discurso, sí, vamos a romper con todo esto de la discriminación, ya no va a haber desigualdad, todo es igualdad, la mujer tiene oportunidades, pero en la realidad no se está reflejando como se está manejando el discurso. Hablamos de la tecnología y ya aterrizando esto de la tecnología, tenemos que entender que la mujer puede estar inserta en el ámbito tecnológico. Y yo soy un convencido que sí. La tecnología, ya lo mencionamos, no tiene género y la tecnología tampoco destruye empleos. Las capacidades que se requieren cambian y eso crea inquietud y equidad. Todo está cambiando, todo está mejorando. Nos inquieta, pero tiene que ser con equidad. Es indispensable desarrollar nuevas destrezas para ambos sexos. No solo, repetimos, no es exclusivo de los hombres, es para ambos sexos. Y necesitamos generar nuevas formas de enseñar sin discriminación. Cuando nacemos sin discriminación y nos vamos deformando sobre la marcha. Entonces necesitamos trabajar eso, pero llevarlo a la práctica verdaderamente, romper con el esquema de la primaria. En el lado izquierdo los niños, del lado derecho las niñas. De este lado los inteligentes, de este lado los burros. Y todavía tenemos maestros así. Entonces ya desde ahí estamos discriminando. Y no hay niños inteligentes, no hay niños tontos. Todos por naturaleza nacemos inteligentes en todas nuestras condiciones, nuestras facultades. Somos inteligentes, pero tampoco hay que buscar traumas. Hay que ayudar a desarrollar esa inteligencia. Y sobre todo hoy, que en este desarrollo tecnológico, hoy estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, estamos viviendo la era de la robótica, la era del Internet de las cosas, la era de los nuevos materiales, la era de los vehículos autónomos, la impresión 3D, el desarrollo de los softwares, la nanotecnología, la biotecnología. Entonces estamos entrando a una era de la tecnología muy avanzada que requiere de muchísima gente preparada para poder entender esas tecnologías, aplicarlas y desenvolverse. ¿Por qué? Porque viene la hora, viene ya el cierre de muchas carreras, va a haber apertura de nuevas carreras y va a haber nuevos empleos. El avance tecnológico no es para que se quede estático, es para que esto evolucione. Y si va a haber evolución, pues naturalmente que va en ese sentido. En ese sentido, las nuevas tecnologías nos llevan a un mejor nivel de vida. Ya lo dijo Peter Diamandis en su libro Abundancia. Hoy el ser humano vive mucho mejor que hace 25, que hace 50 y que hace 100 años. Bastante mejor. La tecnología lo ha hecho a tener mayor esperanza de vida, con mayores comodidades. Pero ahora apliquémosla de manera equitativa, tanto al hombre como a la mujer. Está muy bonito ese libro, Abundancia, de Peter Diamandis. Por lo tanto, cobra mayor importancia la academia. Parte de lo que he venido mencionando es romper esquemas, romper paradigmas al interior de las escuelas. La academia juega un papel muy importante y tiene que ser equitativo. El hombre no es superior a la mujer. Tenemos que ser iguales. Tenemos que ser iguales. De tal manera que el hombre como la mujer tienen que aprender de lo mismo. Y simplemente lo que tenemos que buscar es que los niños, las niñas, se apasionen mucho por lo que están estudiando, por lo que están aprendiendo, que sepan el para qué, que sepan de la dignidad humana, que sepan de los valores y que sepan defenderlos las niñas y las jóvenes sobre todo, que los sepan defender. Se entera uno hoy, por ejemplo, en la semana, de que el esposo de una juez se ponía a grabar videos
abajo de las faldas de la mujer. Imagínense si no se le podía hacer nada a ese señor porque era el esposo de una juez. Ya escaló, ya lo detuvieron, se va a quedar preso. Pero dice uno, ¿en qué niveles y que aparentemente tienen un nivel de formación aceptable, buena posición, y hacen ese tipo de cosas porque creo que no me van a hacer nada? No, tiene que haber castigos, pero castigos que sean ejemplares. Castigos ejemplares en el que justamente eso sea el ejemplo para que veas que eso no se tiene que hacer, que tiene que haber un respeto. Pero cuando no hay ejemplos en los castigos o castigos ejemplares, pues no pasa nada. La vida sigue igual, sigue empeorando porque se sigue avanzando en ese sentido, en lo negativo. Pero retomando, los maestros son esenciales. Si los maestros rompen el paradigma de que los niños no son burros, que las niñas no son burras, que todos somos inteligentes y que todas las materias nos sirven para desarrollarnos mejor, que todas las materias las van a aplicar en diferentes grados, la van a aplicar en diferentes niveles y que el nivel básico es donde mejor aprende el niño, aprende la niña, eso nos tiene que llevar a formar nuestros cimientos. En una casa, si no tenemos cimientos sólidos, la casa se puede caer. Por lo tanto, si nosotros no formamos niñas con cimientos sólidos, la niña no se va a desarrollar como quisiéramos o lo que estamos pretendiendo, que verdaderamente se desarrolle bajo una equidad de género, que eso es lo que estamos buscando verdaderamente. Por último, estoy llegando a la parte final y algo que yo retomo en lo que es la ciencia, la tecnología y que forma parte de la Agenda 2030. Y retomo las palabras de Ban Ki-moon, que dice que para aplicar con éxito la Agenda 2030 y para el desarrollo sostenible, debemos pasar rápidamente de los compromisos a la acción. O sea, quítate del discurso y ponte a hacer las cosas. Entiendo como que ya no me lo digas, mejor hazlo. Y para poder hacerlo, se necesitan formar alianzas sólidas, se necesitan generar vínculos y necesitamos generar vínculos tanto con sector público como con sector privado, en el que se hagan todo inclusivo, no excluir a nadie, e integradas a todos los niveles. Y aquí estoy hablando desde un nivel básico hasta un nivel superior y que incluya verdaderamente a toda una sociedad. Romper que aunque solamente funciona con un discurso. Ahora tu discurso, ¿cómo lo llevas a la realidad? Y entonces estaríamos hablando, pues ya de otros términos, verdaderamente. Entonces, con todo ello yo les ejemplifico y traté de bajar de lo que cómo veo la tecnología, cómo se está desarrollando a un nivel global, cómo la globalización nos ha beneficiado en algunas cuestiones para mejorar en el trato a la mujer, otras nos han perjudicado, como es el armamento, que ese es otro tema. Pero en términos generales, como seres humanos tenemos que sacar lo positivo de lo que nos traen. Al interior de nuestro país tenemos que romper con un patriarcado. Tenemos que generar que las mujeres tienen que tener las iguales oportunidades, no mejores, iguales, porque después cada quien se va a desempeñar con base a sus conocimientos. Tenemos que tener una formación en ellos, al igual que con cualquier ser humano, o ellas. Tiene que ser de esa manera. Tenemos que encontrar verdaderamente lo que hemos dicho, una equidad. Si no hay equidad, pues no tenemos razón de ser. Yo soy partidario, y creo que ustedes también lo serán, que el hombre y la mujer somos un complemento. Y como tal, pues tenemos que cuidarlo. Hace mucho tiempo, de un periodista, Pedro Ferriz, decía que la mayor satisfacción que tiene el hombre y adulto es el sexo. Decía, por lo tanto, hay que cuidarlo. Hay que cuidar a la pareja, hay que cuidar a la mujer y hay que cuidarnos. Y si tener la familia y tener los hijos que uno cree poder desarrollar, que uno cree que van a ser personas de bien. Y creo que por ahí nuestras raíces tenemos que retomarlas, retomar a lo mejor mucha capacitación en las comunidades. Así es que quedo a la orden, con esto llego a la parte final.
Les agradezco mucho y cualquier cuestión estoy a la orden bajo correo electrónico con la doctora Lucía. Para cualquier pregunta, cualquier sugerencia de mejora, quedo a la orden. Muchas gracias, buenas tardes o buenos días.